a principios del siglo XII, el mercado de Altdorf, en el cantón de Uri, que es uno de los 3 cantones boscosos de lo que hoy es Suiza. El Betia, diría usted. El Betia. Bueno, durante siglos estos cantones fueron gobernados por los emperadores del Sacro Imperio, ¿cierto? Había un gobernador designado por Viena, se llamaba Hermann Hessler, y entre tantos, un gobernador bastante despótico, ¿no? Entre tantos gestos tiránicos, había dictaminado que en su ausencia su sombrero representaría la autoridad, y bueno, y los paseantes pues deberían rendirle pleitesía. Cuando el tipo no estaba, ponía un sombrero ahí colgado de un palo, y cuando pasaban los giles tenía que saludarlo como si se tratase del mismísimo Hessler en persona. Y bueno, ahí en el precitado mercado de Altdorf colocó el sombrero sobre una estaca. Bueno, y pasa un tipo con un pibe frente al sombrero. Mirá, papá, le dice el pibe, un sombrero colgado de un palo. Y dice, callate, dice, ¿qué me importa? Dijo el viejo. Tiene una actitud despectiva para con el Fungi. Ese hombre se llamaba Guillermo Tell. Y el que lo acompañaba era su hijo Walter, uruguayo. Pero tuvo la mala suerte de que lo escuchara un mercenario llamado Frieshardt, que era un ortiva. El tipo vio la actitud despectiva de Guillermo Tell y trató de arrestarlo. Dice, date preso, que te crees te va a ser vivo acá, qué sé yo. Y mientras se armaba esta gran discusión entre el mercenario y Guillermo Tell, el chico Walter fue por ayuda, cayeron algunos campesinos, bueno, se armó ahí un lío, hasta que en una de esas se escuchó una voz, tenga mano, era el gobernador. Que lo que pasa aquí, muy bien, Frieshardt informa sobre lo ocurrido, el gobernador desde luego se molestó muchísimo con aquel informe, y lo encara a Guillermo Tell. Dice, yo te conozco, dice, vos sos Guillermo Tell, el que tira con el arco. Efectivamente, Guillermo Tell era muy bueno tirando con el arco. Era un gran ballestero, exactamente. Sí. Y sí, dice, yo soy. Y el pibe, orgulloso de su padre, dice, sí, dice, mi papá puede flechar una manzana a 100 metros, puede flechar. Callate, nene. Callate, Gil. Me la Sí. El Hessler, el gobernador, sonríe, ¿no? Con crueldad, dice, dice, bueno, ahora en castigo por este desacato al sombrero, vas a tener que demostrar tu destreza flechando una manzana, pero no la vamos a poner sobre un árbol, sino en la cabeza de tu hijo. Déjese la multitud horrorizada, imagínese. Guillermo Tell suplicó, dice, ¿cómo? Mire, si llego a fallar el tiro, si le acierto en el marote a mi hijo, lo dejo como chorizo el croto. Dice, no, dice el gobernador, ya está, yo decido esto y vas a tener que disparar porque de lo contrario van a morir tú y el niño también. Así que mejor que tires. Muy bien. Guillermo Tell recobra la compostura, lo pone ahí a Walter al pie de un árbol de naranjas. Dice, bueno, quédate quieto. El pibe dice, no me venden porque yo le tengo mucha confianza a mi viejo. Mitad porque el viejo medio se la mandaba la parte delante del pibe, ¿no? Entonces Guillermo Tell prepara una saeta, pero saca otra de su carcaj y se la pone en el cinturón. Toma puntería, arroja la saeta y parte la manzana al medio, que si hubiera programa de Sofovich. Dios, se llevaba el coche. Se llevaba el Luna. Júbilo de la multitud, gritos, el hijo que se abraza con el padre. Hessler, el gobernador, tiene algunas tibias palabras de elogio para el arquero, pero Guillermo Tell le dice, mire, don gobernador, si mi primera saeta hubiera tocado a mi hijo, pues yo habría apuntado la segunda contra usted y seguramente no hubiera fallado. Ah, sí, dice el tipo. Se buscaba lío también, ¿eh? Bueno, claro. Dice, mira, ahora
para que vea, dice, yo te voy a apresar. Y lo apresa. ¿La presa? Sí, y dice, te voy a encerrar en un lugar donde no te lleguen ni la luz del sol ni la luz de la luna, porque solo así estarías a salvo de tus ponzoñosas flechas. Y ahí nomás lo apresaron y lo subieron en una barca y en el lago Lucerna se lo llevaron porque lo iban a encanar. Pero en el medio del lago se desata una tempestad y empieza la barca a dar tumbo de un lado para otro y a uno de los niatos que había en la barca se le ocurre decir que Guillermo Tell también era un experimentado timonel. Entonces dice, ¿por qué no lo desatamos y dejamos que él maneje esta barca si no somos todos finados? En la barca iba también el gobernador. Lo desatan, lo ponen al timón de la barca, él va navegando como puede en la tempestad, pasa cerca de un promontorio rocoso y aprovecha para largarse. Se larga de la barca. Arrecifes es la Claro, y se las tira, se las pica, se va. Como sabía el camino que iba a seguir el gobernador, se embosca, consigue, vaya a saber dónde, no dice la leyenda cómo hizo esto, consigue, digo, vaya a saber dónde, otro arco y algunas flechas, o por lo menos una, y cuando vuelve el gobernador, que vuelve con su séquito, y a las maldiciones porque se le había escapado él, pues le tira una flecha y lo ensarta y lo mata. Conocen al arquero, dice, y no deben buscar otro, dice Guillermo Tell. Bueno, esta historia que acabo de contar es el argumento de Schiller, en su obra Guillermo Tell. Parece que fueron tomados de testimonios narrativos que databan por lo menos de fines del siglo XIV, si bien esta historia ocurrió a principios de ese siglo. Sin embargo, la primera referencia escrita sobre Guillermo Tell era del año 1477, unos cantos al origen de la Confederación. Había 29 estrofas, 4 de las cuales estaban dedicadas a Guillermo Tell. Nuestro amigo Saxo Grammaticus, en una historia, amigo de Borges también, en una historia danesa, cuenta la historia de Toco, que tuvo que enfrentar al cruel rey Harald Diente Azul, esto siglo XII, y también resulta que sucedió lo mismo, fue obligado a tirar una flecha hacia una manzana ubicada sobre el marote de su hijo. Está el detalle de la segunda flecha. Y también hay un señor, esto aparte, un señor Guillemin, que lo incluye en una historia de Rebus Helvetiorum como cierto. Las cosas de Suiza. Sí, claro. Pero, sin embargo, Guillemin, en una carta a un amigo, se permite dudar de la veracidad de esta historia de Guillermo Tell. Llega el año 1760 y un señor Uriel Freudenberg escribe un libro donde Tell es equiparado a este héroe danés, a Toco, al que había enfrentado al rey Harald. Y esto, el tipo dice que la idea de Tell tuvo origen en aquel libro, y bueno, se enojaron muchísimo las personas, los suizos, y el libro fue quemado. Y después aparece Schiller, escribe su Guillermo Tell. Pero finalmente aparece un señor, Joseph Eutig Kopp, que escribe 3 ensayos muy eruditos, año 1835, 1853, ya en pleno siglo pasado. Y dictamina que Guillermo Tell no había existido nunca. Y esta es la historia. Guillermo Tell no existió jamás. Pero, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿Cómo fue la independencia de Suiza? Bueno, había 3 cantones, Uri, Schwyz y Unterwalden, firmaron un pacto, que no era una declaración de la independencia, era un pacto de no agresión, y resentían de que sus tierras fueran tratadas como propiedad privada de los Habsburgos, que era la dinastía que reinaba en el Sacro Imperio. Aquí se llamaría Tratado del Cuadrilátero, porque ese mismo sentido tiene esa Claro. historia. Más adelante, en 1314, un grupo de gente de Schwyz ataca la bahía de Einsiedeln, que era propiedad de Federico el Hermoso, el que era
no era el que reinaba Federico el Hermoso, era conde de Habsburgo. Él manda a su hermano Leopoldo a reprimir, y de paso esto le sirve para postularse él y no el otro postulante, Luis IV de Baviera. En fin, ustedes saben que el cargo de emperador era electivo, era una cosa medio rara, pero no importa. El caso es que ante este ataque a la abadía, el duque Leopoldo, el hermano de Federico el Hermoso, va a reprimir los cantones, y ahí se le opone gente de Schwyz, los emboca ahí en un lugar que se llama Morgarten, en 1315. Venían 2.000 soldados austríacos, los esperaron en un desfiladero, le tiraron y provocaron una avalancha. Bueno, los derrotaron, los vencieron. Y ahí sí puede decirse que quedó decretada la independencia de Suiza, pero después hay un tratado, una tregua, una especie de tregua que es un reconocimiento de la independencia. Y en reconocimiento al papel jugado por esta gente del cantón de Schwyz, toda la confederación fue conocida en alemán como Schweiz, en francés como Suisse, en España como Suiza, en Italia como Suícera. Svizzera. El nombre que tiene ahora. No el oficial, que es Confederación Helvética, pero sí el nombre común, con que la conocemos los giles. Viene de ahí, de ese cantón que se resistió. Cosa que hoy se preguntó usted hace escasas 6 o 7 horas por la calle en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Déjeme decirle, ya que estamos. Sí, bueno, pero lo bueno de la inquietud intelectual es hacerse las preguntas y luego ir a por las respuestas. Está bien. Pero claro, los suizos como casi todos necesitan héroes. Y entonces, quien vaya a la Suiza podrá ver que Guillermo Tell es recordado. Los turistas, si quieren, pueden ver incluso aquel promontorio donde Guillermo Tell saltó a tierra de la barca, y el camino cercano a Küsnacht, que fue donde él se emboscó para matar a Hessler, y pueden ver incluso el mercado de Altdorf, que es donde tuvo lugar el episodio de la manzana, y hasta 1569 había un árbol, todo un naranjo, que según la tradición era aquel a cuya sombra había tenido lugar el afortunado disparo. El árbol se secó y se erigió una fuente en su lugar, fuente que todavía se puede ver. De manera entonces que vaya a saber si importa mucho si Tell existió o no existió. Lo cierto es que es muy difícil, digamos, para una nación o para un país no tener un mito fundacional, ¿no es cierto? O sea, para todo lugar es muy difícil. Si no lo hay, conviene inventarlo. Digan lo que dijeran los refutadores de leyendas. Siempre lo hay, agregaríamos nosotros. Siempre lo hay. Es como, después de todo, tan inútil como señalar que las sirenas no existen. Vamos. Pero no existen, pero la idea de la sirena está presente en la mente de cualquier poeta, y sería absolutamente impropio desmerecer una poesía acerca de las sirenas señalando que las sirenas no existen. Existe Guillermo Tell como existe Schiller. Y aunque ya se ha secado, parece que existió también aquel naranjo. Y además creo que deberíamos, Alejandro, pensar en 2 partes de esta dedicatoria, de los dedicandos de este primer tema de este programa. Y es esta, una primera parte que puede parecer ociosa, pero ya que pensamos en arqueros, un país que sí ha dado arqueros, no como Italia, pero sí además de Musimesi, del León de Wembley, de... Claro, el primero Antonio Roma. Primero a todos los arqueros Antonio Roma. Se agradece, Dolina, se agradece. Rolón, acá mismo. Hugo Gatti. ¿Cómo no? Navarro Montoya, que es amigo nuestro. Y que no es colombiano sino argentino, pero además... El Pato Filiol, que es amigo también. El Pato Filiol, Pato, es por amigo favor. del Pato Filiol, que es amigo de este programa también. Sí, señor. Y digo, Mazurkiewicz también de la otra orilla y todo esto. Después de todos ellos. Goyen también. Sí, señor. amigo. Y Américo Tesorieri, que hizo la gira del... El pez volador, Elías Justrich. Elías Justrich, por favor. Pero ¿Qué le pasa? yo les puedo hablar de arquero, Le puedo señor. nombrar- Miguel Ruggilo. Miguel Ruggilo, el León de Wembley. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Con un buzo negro atajando Y penales ahí. arquero todavía... Yo le puedo nombrar un Tomaseski de Le puedo Polonia. nombrar- Tomasek, Roque Marrapó de Ferrocarril Oeste. Le puedo nombrar un Gabriel Rolón, acá, Isaac arquero. López de Chacarita Juniors y nuestro querido Gabriel Rolón, que es nuestro ¿Cómo no? arquero particular. Pasado este punto, Bueno. debemos pensar en otra cosa. En aquellas personas que ocupan un determinado lugar, más allá de que hayan existido o no, y creo que tienen una consistencia de existencia mucho más fuerte.
Guillermo Tell, dijo usted, pienso en Robin de los Bosques, quizás la única tradición noble de los amigos de la Gran Bretaña, gente que se dedicó a la expoliación, al ultraje, al pillaje, a la piratería, pero que tuvo un momento en que alguien luchó por los pobres en ofensa de los ricos, y este fue Robin de los Bosques. Y pienso también en Juan Moreira, digo, gente que por estos pagos hizo eso, y en nuestro Palucho, gente inexistente pero con una consistencia fuerte. Y digo, más que pensar en el árbol aquel donde se produce el hecho, pienso en una frase que dice por ahí, por alguien que se llama como un gran poeta latino, y que dice, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Si esa no es la historia de un héroe, si esa no es la historia de nuestra patria, que me digan a mí qué naranjo está en flor. Hablaremos de coleccionistas hoy. Hemos hecho alguna vez esto, le hemos agregado a algunos coleccionistas. Es una colección de coleccionistas. Acá viene una consideración filológica, no sé si muy pertinente, acerca del término logos, que parece que en algún punto no solo quería decir pensamiento, sino que en su primera acepción, en tiempos homéricos, significaba recoger, tomar, acopiar, término típico de los trabajadores de la tierra, de personas que juntaban granos, semillas o frutos. Y parece que con el tiempo, logos, en el sentido de rejuntar devino en pensamiento, entendido como una colección de conceptos y de ideas, lo cual es una visión parcial e inadecuada del pensamiento, que no es una mera colección de conceptos, de ideas, sino más bien una colección interligada de conceptos y de ideas. Bien. Hoy hablaremos de otro tipo de coleccionistas, no de los coleccionistas de pensamientos, sino de individuos que buscaron completar y apropiarse de una serie finita, esta vez no de pensamientos, sino de objetos. En realidad se ha dicho que los coleccionistas de ideas o de objetos son en general, no sé si estará de acuerdo usted, dueños de mentalidades obsesivas que buscan lograr una completud, una aprehensión total de algo y que dedican su vida a completar una falta, o según términos de la Gestalt, de cerrar un círculo, la buena forma que completada produce placer, algo así como hoy hablábamos con alguien de los billaristas. Jardiel Poncela, con gran astucia, dijo una vez que los hombres se parecían a Dios cuando jugaban al billar porque sentían el placer de los movimientos perfectos. En el caso de las colecciones sería más bien el placer de los movimientos completos, pero el billar también presupone que un movimiento perfecto debe ser completo. Si la carambola no se cumple, no se produce el placer. Así que vamos a hablar redondamente de algunos personajes que coleccionaron cosas. Vamos a comenzar por el mejor de todos, que era el duque Juan de Berry, que nació en 1340 y era el cuarto hijo de Juan el Bueno, rey de Francia, que no era tan bueno, pero como era rey de Francia, ¿cómo quiere que le dijeran? El duque no era de aspecto agradable, el duque Juan de Berry. Según las crónicas, era de baja estatura, gordo, y tenía algo de porcino en su aspecto. Era bien parecido al chancho, como suele decirse en la gorrita. Parece que Juan de Berry no quería saber nada de guerras ni de la vida militar, aunque a veces guerreaba para enriquecerse con los saqueos. Y le gustaban sí las riquezas, pero no se limitaba a acumular su fortuna, a camalar su fortuna, como decían el otro día. Estaba obsesionado por dos pasiones, la construcción de castillos y coleccionar todo tipo de objetos. Entre los objetos que Juan de Berry coleccionaba se hallaban las reliquias. Era casi tan bueno como San Luis para juntar reliquias. Tenía unas rarísimas, la camisa de la Virgen, uno de sus dientes, el anillo de compromiso de José, una de las piedras que Jesús en medio del desierto había convertido en pan y que luego, según parece, por haber sobrado, había vuelto a convertir en piedra. Bueno, los que llegaban con reliquias para vender eran recibidos por el duque sin demora y en cualquier circunstancia.
Sin embargo, las reliquias, por venerables que fuesen, no eran lo más importantes para de Berry. Los libros también lo obsesionaban. Había heredado esta pasión de su padre y la compartía con sus hermanos. Hay que decir que el duque no leía mucho, o al menos no tanto como Carlos V, su hermano, que fue el fundador de la biblioteca del Louvre. Que el mismo que había escrito en todos los libros de la biblioteca, este libro es mío, Carlos, para que no se lo afanara. Para el bibliófilo, la posesión del libro es más importante que el estudio de su texto. Me parece que está bien, es así. Esto nunca se entiende. Y si hay juntas libros que no lee, desde luego. Sí, no es lector. Incluso lee algunos libros que no juntas. Bueno, Juan de Berry era un bibliófilo, le daba gran importancia a la belleza exterior de los tomos, pero se había contagiado de una manía ineludible de los bibliófilos. Pedía prestados libros para hacerlos copiar, tenían una red de agentes que se encargaban y no los devolvía, desde luego, pero también tenía una red de agentes que afanaban libros, y particularmente aquellos que se negaban a prestárselos. El tipo te mangueaba un libro, si vos no se lo prestabas porque sabía que no te lo iba a devolver, él te mandaba los chorros y te lo afanaban. Así que jamás devolvió un libro. El director de la Biblioteca Real de París reclamó una Biblia, el secretario del rey otra y el duque de Guyane un breviario. La abadía de Saint-Denis había empezado, todavía en vida del duque, a reclamar un ejemplar de las Crónicas de Francia, pero de Berry se hacía el chancho rengo y no contestaba. Hizo incluir el libro en sus inventarios, en fin, hizo lo imposible para no devolverlo, y no lo devolvió, hasta que en su lecho de muerte, el confesor, al que los monjes de Saint-Denis habían ganado para su causa, lo empezó a amenazar con los fuegos del infierno y devolvió ese libro, solo ese libro. Fue el único libro devuelto por él en toda su vida. Bien, como dijimos, los coleccionistas de libros los buscaban sin tener en cuenta el mérito de la obra. El valor de los libros podía venir delimitado por una tirada exigua, o el tipo de impresión, etcétera. Bueno, esto es obvio, no viene al caso decirlo, pero lo que sí conviene es saber la historia de los coleccionistas de libros, a dónde se remonta, y desde luego el más antiguo debe ser el fundador de la biblioteca de Nínive, el rey Asurbanipal. ¿Se acuerda? Aquellos reyes, ¿cómo eran? Sennacherib, Salmanasar y Asurbanipal. Eran malos, parece, los reyes asirios, pero no sé si eran malos de verdad, o si a los historiadores les pareció que el aspecto asirio era conveniente para describirlos como malos. De todos modos se dice que Asurbanipal era un verdadero tirano, por más que le gustaran los libros. Quiero decir que a veces la gente libresca califica de tirano a aquel que no lee libros y, por el contrario, perdona la tiranía de los que sí los leen. Eso no es tampoco un buen negocio. El mejor negocio es no ser un tirano y leer. Bien, Asurbanipal fue el primero que fundó una biblioteca considerable. No era una biblioteca como las que vemos ahora, después todos los libros no eran más que tablas de arcilla, pero bueno, tampoco la biblioteca de Alejandría tenía códices, sino que tenía rollos de papiro. Hay coleccionistas muy famosos como el cardenal Richelieu, el cardenal Mazarino también, Umberto Eco colecciona libros antiguos, Carrizo colecciona libros. En cuanto a libros, durante el siglo pasado, el bibliófilo italiano Rio Caselli dedicó 25 años de su vida a coleccionar los libros más aburridos del mundo. Y con ese fin revisó y seleccionó todo lo que pudo, hasta que halló 8.600 volúmenes dignos de ser incluidos en esa biblioteca de libros aburridos. Muchos de ellos eran obras muy apreciadas por los críticos y recomendadas por universidades. ¿Quién fue aquel que dijo que El Paraíso Perdido de Milton era una de las mejores obras escritas en inglés y de las más aburridas escritas en idioma alguno? La colección esta tenía carácter privado
pero se filtró el rumor de que las obras de un vecino de Caselli se hallaban en la biblioteca, y el vecino lo fue a visitar con cualquier pretexto y vio que era verdad. Entonces desafió a Caselli a sostener un duelo. Después del incidente no se admitieron más visitas, ¿no? Los libros más aburridos del mundo solo distrajeron al propietario de la biblioteca. Vamos a citar rápidamente a algunos coleccionistas extravagantes, no ya de libros, sino de cualquier cosa. El rey de Siam, Chulalongkorn, Jules Briner creo que era, coleccionaba cajas de fósforos, y en una oportunidad en 1901 iba caminando por las calles de Londres y estuvo a punto de ser atropellado por un carro cuando cruzó rápidamente para agarrar una caja que buscaba desde hacía mucho tiempo. El científico francés Chardon coleccionaba corchos, pero únicamente de las botellas cuyo contenido había saboreado. Cada corcho tenía su rótulo de identificación donde constaba el lugar donde había sido ingerida aquella bebida, la compañía, etc. Y Chardon pasó los últimos años de su vida oliendo los corchos y recordando los tiempos y los placeres idos. Esa es una vejez patética, andar oliendo lo que otros tiempos viví con ilusión. Lo que otros tiempos disfrutaba, ahora ni el olor le siento. Un compositor francés que se llama Antonin Clapeyron coleccionaba unos silbatos que el público de París utilizaba para expresar desagrado en las obras teatrales. No me consta la existencia de estos silbatos. La gente chifla porque chifla, con un pito por si no le gustaba. Nathaniel Luis coleccionaba dientes de famosos. Y en una oportunidad le compró al dentista del general Pershing, que era comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana en la Primera Guerra Mundial, una muela del general Pershing. Y pagó una gran suma, naturalmente. Pero el general Pershing se enojó y algunos oficiales fueron comisionados para que fueran a recuperar la muela. Realizaron una tarea magnífica. Al cabo de algunas semanas habían conseguido 317 muelas de Pershing. Y para terminar, citaremos una colección que ya otras veces hemos mentado. La colección de un residente de Chicago llamado Frank Damek. Comenzó su colección en 1870. Se trataba de formar un juego completo de barajas españolas, pero cada naipe debía ser hallado por él en la calle. Era una empresa difícil, ¿no? Sin embargo, al principio tuvo suerte. La carta más fácil es la primera, cualquiera te viene bien. Te sirven todas. Al cabo de 10 años solo le faltaban 15 figuras del mazo. Pero entonces el asunto se puso más difícil, la suerte pareció abandonarlo. Un día halló en la estación ferroviaria de Chicago 4 naipes. Después de interminables caminatas, 5 años más tarde, solo le faltaban 3 cartas. La sota de basto, el 3 de espada y el 2 de oro. Un día creyó que el propio diablo le estaba haciendo una broma y que el mazo de cartas que alguien había dejado al borde de un muro no era más que un espejismo. Sin embargo, eran cartas absolutamente reales. Allí estaban la sota de bastos, el 3 de espadas, pero parece maldición. Al mazo le faltaba una carta y esa carta era el 2 de oro. Parece mentira. Pasaron los años, Frank Damek envejeció, se había transformado en un vagabundo que recorría las calles de Chicago sin perder de vista recipientes de basura y otros lugares donde él pensaba podía encontrar un 2 de oro. Al fin, 20 años después de comenzar su colección, en 1890, apareció bajo el banco de una plaza el 2 de oro. Dicen que Frank Damek lo tomó del suelo con delicadeza. Murió al año siguiente, cuando cumplió los 82. Esto es lo que tenemos que decir acerca de coleccionistas y particularmente sobre este último coleccionista, el que coleccionaba cartas encontradas por él, cartas que debían formar un mazo extraordinario. Faltaba el 2 de oro.
Sí, está bien esto de agregar a la dificultad de una colección una dificultad extra, ¿no? Esto de que tengan que ser encontradas. Sí, pues si no, qué risa, usted va a la esquina y se compra. No, en el caso de cartas no. En el caso de las cartas no, pero en el caso de los día libros. la termino yo. Estoy pensando en el caso de los libros, por ejemplo, ¿no? O sea, que no todos sean comprados. Digo, esta especie de dificultad extra es muy atractiva, ¿no? Sí, pero es muy loca, porque sí, claro. no hay manera de hacerla valer en el mercado. Ese mazo de cartas en el mercado no vale nada. Y que viene y me dice, no, la fui encontrando por la calle a lo largo de 20 años. No agrega valor. Salvo que usted fuera, qué sé yo, el Dalai Lama. Sí. En ese caso tendrían valor por ser las cartas con las que hacía solitarios el Dalai Lama. Y pueden valer, digamos, 200 pesos, mucho más. En realidad yo no se las compro. A mí usted viene y me dice, te vendo las cartas con que el Dalai Lama jugaba al desconfío por 200 pesos. Yo le digo, tómatela. Que además no abandonaré nunca la sospecha de que eran cartas cualesquiera y no aquellas con las cuales jugaba el Dalai Lama, que por otra parte me resisto a creer que pierda su valioso tiempo jugando al desconfío, ¿no? Más bien el tiempo del Dalai Lama se emplea en otras cosas, que yo no alcanzo a entender, casi las desentiendo tanto como el desconfío, pero supongo que serán más profundas. Yo no sé, ¿usted colecciona algo? No. No, yo tampoco. No. Y menos objetos. No, ¿qué habla de coleccionar? Uno puede coleccionar en el sentido de tratar de que se repitan, ¿no? Momentos, situaciones, eso puede ser. Pero no para guardarlos, sino para vivirlos. Uno puede repetir conductas, eso no es coleccionar. Tipo el que le gusta viajar no colecciona recuerdos de viaje, viaja. ¿Usted, Guille, colecciona? Tampoco, nada. No, tampoco. Por otra parte no podría. ¿Por qué? Porque se me perderían las cosas inmediatamente. ¿Dónde la puse? ¿Quién me anduvo? ¿Quién me agarró el 2 de oro? ¿Dónde está el 4 de copas? Que yo puse acá arriba. Así que... Nada, o sea, ni esos ositos, cositas que dicen, esos muñequitos que dicen te quiero, te extraño, que le regalan a uno. Que me estaba refiriendo a una colección seria. No, pero nada. Colecciones de reliquias, de libros de los primeros 50 años después de la invención de la imprenta, que usted viene conociendo de peluche. No. Retírese, Rolando. En una época cartas coleccionaba. ¿Cartas? ¿Un mazo de cartas? No, las primeras cartas, así que uno le escriben, los amigos, las chicas... Eso no es coleccionar cartas, es guardarse las cartas. Claro, me las guardaba. Y dice, bueno, pero no es que las colecciona. Y dice, esta es mi colección de cartas, mira. Dice, 3, claro, 3 cartas. Dice, 3 cartas, esta es de amigos. De la cadena del idiota, que me la dejaron por abajo de la puerta. Esta la tengo repetida, dice. Sí. Se la mandaron 2 veces. Sí. La misma mina, y siempre me dice lo mismo. La tarjeta de Navidad de Radio Continental. Sí. La del día del periodista que le decían a ustedes, ¿se acuerdan? Bien, ¿a quién dedicar esto? A las personas que son coleccionadas. No a los que coleccionan, sino a las personas que son coleccionadas, que forman parte de algunas colecciones y que en ese sentido son tratadas como parte de una colección. A algunos les gusta esto, a otros no, y más diría, a algunos les gusta ser coleccionados según quien sea el coleccionista, y otros no se dejan coleccionar. Yo 2 de oro en algunas manos no caería, pero en otras sí. En otras sí. A veces me gustaría hacer el 2 de oro, a veces no. Hemos ido a la discoteca donde, según es fama, coleccionan discos. Y le dijimos al coleccionista que está a cargo de esa institución que nos diera algún tango relacionado con la historia de este tipo, de Frank Damek, el que coleccionaba cartas. Inmediatamente nos dio el tango aquellas cartas, aquellas, no otras, aquellas, las que coleccionó Damek. ¿Dónde está ese mazo? Ese desprolijo mazo, con lomos grises, colorados, con pintas, con cuadros, escoceses algunos,
algunas de Fournier, otras Casino, otras Vitoria, cartas de distinta marca, ¿no? Otras Paisanito, muy humildes, son unos naipes que vos lo mezclás y le entras por el medio. Enseguida se te hace 50 o 60. Ni se le ocurra lavarlos, dicen. No. Bueno, ese tango alude a ese mazo y no a otro, al mazo de Lambeck. Se llama Aquellas cartas, su autor es Roberto Maida, me parece a mí, que escuchaba este programa, don Roberto Maida. Ya que a usted le gusta este asunto, es cantada por Carlos Gardel del mismo modo que a usted le gusta, con el pianista Juan Cruz Mateo y con el pianista Solsona, y con esa forma más parecida a la canción de cámara que al tango. Esa impostación muy cuidadosa, con un sonido muy cuidado. Aquellas cartas por Carlos Gardel. Hablaremos, en primer lugar, de un lugar llamado Anostus. Es el golfo de una isla grande y boscosa situada en el Mediterráneo, y en este golfo no hay noches ni días. Solo una bruma rojiza envuelve el paisaje todo el tiempo. Hay dos ríos allí que desembocan en ese golfo, muy extraños. El río del placer y el del dolor, en cuyas márgenes crecen muchísimos árboles. Los árboles vecinos al río del dolor dan frutos que producen pena, y el viajero que los prueba pasa el tiempo llorando, en realidad toda su vida. Una vez que uno prueba un fruto de esos árboles del dolor, llora toda la vida. Acerca de los árboles vecinos al río del placer se han dicho dos cosas. La primera es que son solo el antídoto para el que ha probado los frutos del río del dolor. La segunda es que quien los prueba deja de sentir deseo. Si alguna vez amó a alguien, olvida su amor. Es decir, que en el mejor de los casos el río del placer produce ausencia de pena. Y en el peor de los casos, olvido. A mí no me gustaría comer ninguno de los dos frutos, entonces, ¿no? En cuanto a ríos con esas características, es decir, que producen la abolición de una pena, hay que decir que en el Orlando Innamorato aparece el río del amor, que está en la región de las Ardennes, en Francia, y parece que sus aguas tienen la virtud de cambiar los sentimientos de quien se remoja en ellas. El enamorado, entonces, olvida su amor. El que no ama, amará. No sabemos qué pasa si uno bebe dos veces. Parece que los partidarios del cambio beben en forma impar. Claro. Y los partidarios del statu quo beberán en forma par. Hay otro lugar del que habló Boccaccio en el Decamerón. Se llama el Bien Goces. Se trata de un lugar cercano a otro llamado Carnavalia. Carnavalia es famosa por una montaña de queso parmesano rallado, cuya cima está habitada por gente que no hace más que ñoquis y que los envía rodando montaña abajo para deleite y alimento de quienes los agarran. Bueno. Pero Bien Goces queda cerca de allí. Las personas tienen unas piedras que los hacen invisibles. Una invisibilidad que solo dura un día. Una gilada, en realidad. Hay que ver, por ahí un día... Para pasar el rato no está mal. Sí. Lugares mágicos de la China. Xuan fue descrito por Sua Tongfang en el libro Relaciones de los 10 continentes. Xuan es un continente en el mar de la China septentrional que abarca cerca de 23 millones de kilómetros cuadrados, que es mucho abarcar, es un continente considerable. Sus ciudades son gobernadas por santos y hadas. Mira vos. Hay plantas de oro y hierbas de jade.
En el año 3 de la era Chen Guo, o sea, 90 años antes de Cristo, cuando el emperador Wuchi llegó a Shuang, el pueblo le ofreció 4 onzas de un incienso cuya fragancia se mantuvo inalterable durante todo su viaje de vuelta. Y según se le dijo, mientras pudiera olerse ese incienso, nadie moría. El que permanecía oliendo eso no se moría. Bueno, el incienso siguió cultivándose en Shuang y cada tanto los gobernantes solicitaban grandes cantidades y evitaban la muerte. Dicen que Luan Pang, un funcionario, permaneció en su puesto gracias a este incienso durante 240 años. No se movía de su silla y se quedaba siempre en el mismo, la misma habitación en donde ardía el incienso. Pero un día un viento entró por la ventana, se llevó el humo perfumado y en ese momento el funcionario murió. Un verdadero descuido. Tendría que haber tapiado todas las ventanas, sabiendo... Sí. ¿Por qué no tomó esa precaución este longevo funcionario? Eriales del Oeste es una tierra célebre por sus plantaciones de caña de azúcar. Las cañas alcanzan la altura de 300 metros y casi 1 metro de circunferencia. El jugo que de ellas se extrae otorga fuerza y vigor. Bueno, naturalmente, ¿no? En esa zona crece, mejor dicho, no crece, prospera una bestia. Es una especie de conejo, pero distinto. Le llaman la bestia yacente. Tiene cara de hombre y es capaz de hablar. Su carne es deliciosa, pero recomiendan no probarla, pues quien la prueba dirá solo mentiras para siempre. Otra gilada. Hablaremos del lago Numel, que fue descrito por Johann Grimmerhausen allá en el año 1669. Es un lago situado en las cercanías de las montañas de la Selva Negra, que no tiene fondo, y está habitado por espíritus acuáticos. Ninguna barca puede navegarlo, nadie puede nadar en él, y si uno tira una piedra al lago se desatan tormentas espantosas. No hay caminos que conduzcan al lago, y solo se puede llegar a pie sorteando todo tipo de barreras naturales. Pero lo peor es que el lago es una de las puertas del infierno. Hablaré de otro lugar mágico que es el país de Satín. Sobre él escribió François Rabelais. En ese país los árboles y las hierbas jamás pierden las hojas y las flores porque son de terciopelo. Los animales y las aves también son de tapicería. No comen, ni cantan, ni muerden. También se pueden ver allí unicornios y aves fénix, que se las han ingeniado para reproducirse de algún modo. El país de Satén es la patria de Oídas, un viejo diminuto, jorobado, monstruoso y eterno. Tiene en su boca 7 lenguas, y cada lengua dividida en 7 partes. Caramba. Puede hablar con todas las lenguas a la vez, que son 343. 7 por 7 por 7. 49, son 7 por 7 por 7, porque tiene en su boca 7 lenguas, cada lengua dividida en 7 partes. Una boca, 7 lenguas. Pero tiene 7 bocas, ¿o no? A ver, pongámonos en claro. ¿Cuántas bocas tiene? No, creo que tiene una sola boca. Yo pensé que tenía 7 bocas, en cada una 7 lenguas, y en cada lengua dividida en 7 partes. Sería mucho mejor que tuviera 7 bocas, a decir verdad. Bueno, puede hablar entonces 49 lenguas, que son muchas menos que 343. Y puede hablar de distintas cosas a la vez. Y sí. No es que habla con toda la lengua y dice lo mismo. No es un unísono. No, dice cosas diferentes. Bueno. Hay muchos historiadores y pensadores que han oído al Oídas. ¿Y cuál es el efecto que produce en el que escucha todo eso? Una gigantesca confusión. Claro. Sí, claro. Cuyos efectos están a la vista en el mundo en que nos toca vivir, evidentemente.
Bueno, son lugares de turismo maravilloso que habría que atender, ¿no? Ir siempre a San Clemente del Tuyú. Bueno, pero puede ser atractivo, pero no tan fantástico. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco. La verdad que hay una cantidad de estímulos acá para el discotecario que son bárbaros. No nos dio ninguno, pero yo recordé que hay un episodio de Lo que me costó el amor de Laura, que es un lugar de estos, que es el puente de la Dama del Puente. Y me he permitido traer el disco, que tiene la ventaja de que está Marcos Munstock contando una más de estas historias, que luego es ilustrada por Claudia Brandt cantando un valsecito. Así que escucharemos a Claudia Brandt en La Dama del Puente con exordio de Marcos Munstock.